Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Videoteca. Esta semana vamos a recordar un duelo de la Primera División que tiene sus antecedentes, tal vez no muchísimos, pero hay historia en Primera División entre Guanacasteca y Liberia a propósito de que estos juegos se han reactivado en el fútbol de la máxima categoría, o por lo menos ambos equipos ya están en el fútbol de la Primera División, y nos trasladamos a los años 2002, 2003 y 2004, que fueron los únicos años en que se enfrentaron, porque solo coexistieron ambos equipos en primera durante dos campañas. La 2002-2003, que Guanacasteca venía del ascenso, acababa de subir, y Liberia tenía su segundo año en Primera División, así que los duelos empezaron a partir del torneo de apertura del 2002-2003, todavía con torneos anuales. Esto para explicar un poco, porque obviamente sí hay mucha rivalidad y mucha historia en juegos de Segunda División o Liga de Ascenso, y por supuesto, hasta en partidos de canchas abiertas, en amistosos, es decir, la rivalidad es muy grande entre Liberia y Nicoya, porque recordemos que Guanacasteca es Nicoya y pues Liberia es el cantón central de la provincia de Liberia. Explicado esto, vamos al primer juego, 3 de agosto del 2002, empezaba ganando en el Chorotega, este es el Chorotega, en algún momento el Chorotega y el Edgardo Altodano se parecían bastante, y aquí tenemos el primer juego, empieza ganando Guanacasteca con gol de John Jairo Quiñones, ahí está el remate de Quiñones para vencer la portería liberiana. Recordemos que Guanacasteca había subido en el 2001-2002 y Liberia había campeonizado en ascenso en 2000-2001, es decir, Liberia jugó un año en primera sin enfrentarse a su archirrival, que ya tenía historia en la máxima categoría en los años 70, 80 y 90. Guanacasteca regresa, toma también el lugar en la Primera División, y entonces empieza el Clásico de la Pampa, que normalmente se hacía en la primera fecha. Vamos a ver que en estos campeonatos curiosamente siempre les tocó abrir el torneo tanto de apertura como de clausura. Aquí está el gol del empate liberiano por medio de William Vargas. Este equipo de Guanacasteca lo había ascendido a la Primera División el Leroy Lewis, en una de las últimas experiencias de Leroy Lewis como entrenador. Luego lo iban a destituir, iba a llegar Hernán Fernando Sosa, iba a tener un muy buen torneo Guanacasteca. Ese año Liberia no anduvo también, cambió mucho de entrenador, y bueno, pues tal vez no fueron las mejores temporadas del equipo liberiano, que en ese momento lo dirigía Daniel Casas. Los partidos, como pueden ver, estadio lleno. Vamos a ver figuras que tal vez no son de primerísimo plano en el fútbol nacional, pero que fueron importantes y que también marcaron su historia en ambos equipos. Aquí vamos al segundo tiempo, arbitraje de William Matus. Aquí tenemos el registro visual completo de lo que fueron los resúmenes de esos partidos, que en ese entonces pues no todos se transmitían en vivo, ¿verdad? O muy pocos se transmitían en vivo. También eso ha cambiado mucho, el tema de la televisión y la forma como se difunden los partidos. Bueno, aquí se fue expulsado Vargas, que había marcado el gol del empate. Recio volante de contención, de esos que metían la pierna bastante fuerte, y cuando parecía que el partido iba a quedar empatado, Guanacasteca lo va a ganar con anotación de uno de los jugadores importantes en la historia de este club, Rodolfo Arnáez. Ahí está Arnáez, el hermano de Luis Diego. Y bueno, Guanacasteca ganaba, Guanacasteca venía de subir. Lo que pasa es que pues por un lado era el nuevo ese año, pero por otro lado ha tenido y sigue teniendo más historia que Liberia en la Primera División, ¿verdad? Porque todavía, inclusive ayer me puse, antes de hacer este programa, a sacar la estadística, y si nos vamos a partidos, año calendario, todavía Liberia, el 2023 que elaboramos este trabajo, estaba un poquito por debajo de Guanacaste, un par de años menos en la sumatoria de partidos en Primera División o de campeonatos, más allá de que en algún momento también Liberia ha estado solo en Primera y Guanacasteca no. Estos son ya el juego, si se quiere, de vuelta en el Edgardo Altodano, fecha 12. Ahí Liberia iba a ser local, y aquí empieza la paternidad, porque algo que no les he hablado es que los números, por lo menos al estreno de este trabajo, Guanacasteca es el amo y señor del partido ante Liberia. Al menos eso dice la historia. Aquí empezaba ganando Guanacaste con gol de David Yash, acá compañero en TDMás. Este equipo de Guanacasteca tenía figuras como David Yash, estaba, como vimos, a Rodolfo Arnáez, estaba Bernard Mullins, que había también estado en Liberia, un buen volante uruguayo llamado Sebastián Cartagena, estaba también otro buen volante uruguayo llamado Álvaro Becerra, Vinicio Alvarado, el portero era Warner Hernández, entre algunas figuras, ¿verdad?, que mencionamos que eran las principales en ese Guanacasteca, que en ese momento estaba mejor que Liberia, o por lo menos así lo reflejaron los números de ese partido. Aquí se va a dar el empate para los liberianos por medio de Carlos Espinosa, en algún momento defensa de Liga Deportiva Alajuelense. Espinosa, que también era una figura importante del fútbol guanacasteco, y lograba emparejar el marcador para
felicidad de los liberianos. Liberia ese año cambió mucho de técnico, de hecho por ahí estuvo el profesor Carlos Campos, terminó dirigiendo el equipo Ronald el Macho Mora, se salvó del descenso en las últimas fechas, aunque no peligró porque ese año el equipo que estuvo condenado al descenso prácticamente desde el arranque fue Osa, pero no fue el mejor año para el equipo de Liberia, mientras que Guanacaste con la llegada de Hernán Fernando Sosa, quien ya era el técnico para este partido, Sosa que de Dios goce, pues ya mejoró muchísimo y terminó siendo un equipo relativamente protagonista. Y atención a este golazo con el que Guanacasteca le volvió a pegar al archirrival, de nuevo Rodolfo Arnáez. Rodolfo Arnáez concretando ese gol. En ese equipo guanacasteco también estaba Bernie Wright, el hermano de Mauricio Wright. ¿Qué podemos decir de Liberia? Ahí estaba Félix Montoya, estaba el panameño Percy Valpicot, algo le pasó al árbitro. Ahí algo le pasó al central ese día, que es Henry Bejarano. Ahí tuvo un dolor, se desplomó Henry, por dicha se recuperó. Henry Bejarano, que estaba pues, bastante joven. Y bueno, decíamos, el portero de Liberia era Jorge Vindas, el portero habitual de este equipo liberiano. Y pues así se decretaba un nuevo triunfo para Guanacaste. Ojo que el clásico tenía solo 2 colores. ¿Y cómo le costó a Liberia? De hecho, al momento de estreno de este trabajo, Liberia solo sabe lo que es ganarle un partido a Guanacaste. Y fue 12 de enero del 2003, en el Edgardo Baltodano, iniciando el clausura, se le daba vuelta a la localidad. Es decir, Guanacaste jugó como local el juego 1 en apertura y Liberia en el clausura. Y Liberia el 2 en el clausura. Se invertían los papeles para explicarles cómo se jugaba. Atención a este golazo de Jimmy Vargas. Buenos goles de tiro libre. Ya vimos el de Rodolfo Arnáez y ahora Jimmy Vargas, que Jimmy Vargas es jugador sancarleño, que anduvo por el fútbol de Guatemala, que estuvo en Cartaginés. Un buen volante creativo, ¿verdad? Esos que de repente no figuraron más porque en ese momento en el fútbol nacional habían muchos. Y Liberia empezaba ganando, lo que a la postre iba a ser su único triunfo ante el cuadro nicoyano. Aquí expulsan a Jonathan Bolaños, el hermano de Cristian, que curiosamente Jonathan ese año terminó jugando en la liga. Al final Alajuelense lo tuvo en sus filas muy pocas jornadas por un tema ahí con Liberia. Se pensaba que Jonathan Bolaños se podía quedar en Alajuelense, jugó realmente muy poco. Y como podemos ver, fue un partido de muchas alternativas. Atención, porque aquí llega otro golazo de uno de los buenos jugadores guanacastecos de la última década, Harold Miranda. Miranda, que cuando empezó en la liga, pues pintaba como un crack, siempre fue un crack, el buen amigo Harold Miranda, que es liberiano, que es un jugador de sangre guanacasteca, que jugaba bastante bien, ¿verdad? Él pues, en la liga, al final muy joven, tal vez no aprovechó la oportunidad, había muchos delanteros y bueno, terminó jugando mayoritariamente en los equipos de su provincia y aquí nos regalaba este bonito gol con el que Liberia se iba a descansar en ventaja 2-0, pero Guanacasteca aquí pegaba el susto con el goleador histórico de estos duelos, Rodolfo Arnáez. Vamos a 3 partidos y a 3 goles de Rodolfo Arnáez, ahí aprovechando el buen servicio de Román Vargas. ¿Recuerdan a Román Vargas, aquel de la selección juvenil con Alonso Solís, con Carlos Castro, aquella buena camada? Bueno, ahí estuvo Román Vargas, siempre siendo figura en Guanacasteca. Y el equipo nicoyano pegaba susto allá en el Edgardo Baltodano, donde Liberia pues estaba urgido de ganar. Ahí vemos el portero liberiano, Bonilla, el arquero José Bonilla, que era pues un arquero que usaba pantalón largo casi siempre, bastante bueno. Y bueno, ¿cómo me iba a olvidar de esta figura de Guanacaste? Que ahí ni vuelve a ver y se va. Por supuesto, Bernie Peña. ¿Recuerdan a Bernie Peña? Bueno, ahí tenemos una roja para Bernie Peña. De los rudos, de los últimos grandes rudos que tuvo el país. Incluso llegó a estar en selección. Jorge Luis Pinto le dio alguna oportunidad y no lo hizo mal Peña, pero con su estilo, ¿verdad? Que era un fútbol, pues, rudo y pues a veces está un poquito agresivo, ¿verdad? Bernie Peña, que siempre se recuerda por un gol que le hizo a Eric Lonis en el Ricardo Saprissa de mucha distancia. Bueno, fue un buen partido, ¿verdad? Vemos que pues la tarde era de verano. Ahí el hombre que estaba muy contento hace 20 años. Y bueno, así ganaba el equipo de Liberia la única vez, porque después de esto vamos a ver solo empates y triunfos guanacastecos. Los nicoyanos van a tomar la delantera. En el histórico, algo que se mantiene intacto hasta el momento en primera división, ¿verdad? Porque en primera división el juego se va a reactivar 19 años después, al momento que estrenamos esta videoteca, pues tal vez cuando usted la vea ya jugaron, o tal vez ya las cifras se han ido recortando a favor de Liberia. Y esta es la fecha 12 de ese torneo, de noche, ¿verdad? En el estadio Chorotega. En esta oportunidad, el 9 de abril del 2003. Y atención, a gol por partido, cuarto gol para Rodolfo Arnáez.
cuando empecé a sacar el trabajo no lo tenía tan claro, que Rodolfo Hernández había sido tan contundente. Era muy bueno, lo que pasa es que no era goleador, pero bueno, en esos partidos se crecía Rodolfo Hernández. Y de esta manera Guanacasteca volvía a ganar. Guanacasteca que llevó figuras pesadas en ese momento. David Yash era un jugador de primer plano, también por ahí anduvo Kervin Lacey. Y bueno, así iba a terminar este duelo en lo que fue la temporada 2002-2003, con 3 victorias para la ADG y solo 1 para Liberia. Muy buenos partidos, estadios llenos. Los partidos normalmente no se transmitían en vivo. Suena un poco raro decir esto porque tampoco es que han pasado tantísimos años, pero obviamente también la mecánica de las transmisiones ha ido cambiando. Entonces, al no transmitirse, el estadio prácticamente siempre estaba repleto y el ADG tomó la paternidad, que no la iba a soltar hasta el cierre de este torneo. Más bien, como vemos este día, el 2-0 se quedó corto, lo sufrió Liberia. Ya en el segundo tiempo, pues el equipo aurinegro, amarillo y negro, como es Liberia, pues iba a intentar reaccionar, pero sí iba a mantener inapelable la ventaja a favor del equipo de Guanacasteca, que recordemos, este duelo muere en primera división por muchos años, no porque Guanacasteca haya descendido, que fue el que dejó la primera división, sino porque Guanacasteca le vendió su franquicia a Brujas. Los dueños de Guanacasteca, que eran italianos, Stefano Scarlatta y Silvio Trevisan, 2 italianos que se vinieron a hacer un proyecto con el equipo Perugia cuando Guanacasteca estaba en segunda división, una alianza. De hecho, en un tiempo en ascenso se llamó ADG Perugia, y Guanacasteca se va del fútbol no por descenso, sino por venta de franquicia. Entonces, cuando entra el tema de Brujas, desaparece el clásico de La Pampa. Y algo curioso, y esto lo hago mientras ustedes van viendo las imágenes y van identificando jugadores antes de ir al primer corte. Liberia va a dejar la primera división por primera vez en 2010, también por lo mismo, por un tema de cambio de franquicia que Mario Sotera le vendió la franquicia a Maynor Vargas, al empresario Maynor Vargas, para Barrio México. Es decir, uno dejó la primera división en 2004 y el otro en 2010, pero ninguno de los dos descendió. Ya después Liberia regresó a primera división, no se habían topado hasta este 2023, y con el silbatazo de Ave María Alpizar, la referee central de aquella noche. Estaban en ese momento 2 silbateras de mucha regularidad como ella y Claret Jiménez. Así nos vamos al primer corte. Bien, vamos a la 2003-2004, otra vez abrían el torneo, era casi una norma que el Clásico de La Pampa era en la fecha 1, y bueno, este va a ser uno de los mejores partidos, ya iniciando una nueva campaña. 17 de agosto del 2003, se mantuvo Fernando Sosa al frente de Guanacasteca. Liberia sí tuvo muchos cambios de entrenador, aunque al menos para este partido el técnico era Ronald El Macho Mora. Fue un partidazo, me parece de los mejores. Ahí tenemos a José Bonilla, una vez más en la puerta liberiana. El partido fue a las 11 de la mañana, el primer tiempo no fue tan bueno, pero el segundo tiempo van a llegar los goles. Evans Benwell, el hombre que más camisetas ha vestido en el fútbol nacional, sumando primera división y segunda. Ahí está Evans Benwell, y enloquecía al público liberiano. Obviamente que la rivalidad ya existía, el pique regional existía, y los liberianos pues empezaron a sentir también eso de que no habían podido en la primera temporada con Guanacasteca, así que querían sacarse el clavo. Pero bueno, la ADG iba a mantener, como ya les adelanté antes, los números a su favor. Ahí está la apertura en el marcador de Evans Benwell. Luego va a llegar Harold Miranda. Harold Miranda, lo que pasa es que aquí tenemos a Miranda ya con la otra camiseta. Se convertía Harold Miranda en el primer jugador en marcar con los 2 equipos. Por eso les decía, después de su paso por la liga. También anduvo un tiempo por Guatemala, pero Miranda se puso la camiseta de ambos. Yo creo que Miranda es de esos buenos goleadores guanacastecos que uno pues siente que de repente pudo haber logrado más, ¿verdad? Era muy bueno, la verdad. Aquí empezaba a disparar tarjetas el central. Este árbitro es Mario José Araya. Es que habían 2 que se llamaban muy parecidos. Estaba Mario José Araya y José Antonio Araya, 2 árbitros de los 2000. Y aquí llega otra vez Evans Benwell. Parecía que se le daba a Liberia, quedaba poquito. Parecía que Liberia ganaba el Clásico de La Pampa. Liberia, que ese año tuvo un poco más de regularidad, pero también estuvo cerca de descender. Este año fue más dramático porque, aunque tuvo mejores números, fue aquel famoso año que el descenso lo disputaron un montón de equipos, incluyendo el Cartaginés, y Liberia se salvó milagrosamente en el cierre. Y aquí está el gol de Sebastián Cartagena, golazo del Charrúa Cartagena. Salvaba un partido más el ADG en el Edgardo Baltodano. Ya tenía 3 juegos, un empate, una victoria y una derrota, y era sabor a victoria para Guanacasteca. Ese año ya empezó a decirse que la afición en Nicoya no estaba apoyando. Es más, vean estas imágenes, era el Clásico de La Pampa y llegaba ya poca gente, y eso que contra Liberia pues era un partido especial. Entonces empezó ese tema de que ellos querían, los empresarios, ya no les era factible tener el equipo en Nicoya. Empezó a abrirse la posibilidad de traérselo a San José. Bueno, sí, empezó el tema del ADG. Bueno, ahora yo hablaba, perdón, de Brujas. Ahora yo hablaba de Harold Miranda como uno de los buenos delanteros guanacastecos. Por supuesto que lo fue.
Pero si hablamos de un goleador guanacasteco, aquí estamos a punto de ver, me parece, no sé si alguno discrepará, pero me parece el mejor de las últimas décadas. Todavía vigente al estreno de este trabajo, pero jugando en Liga de Ascenso, queridísimo por el Saprissa, también con alguna huella en Herediano, una larga carrera en la MLS, estuvo cerquita de ir a Brasil 2014, bueno, ya con todas esas pistas yo creo que ustedes ya lo han ido detectando. Jairo Arrieta, ya veremos a Jairo Arrieta, el Pamperito, marcando su primer gol. Aquí sigo viendo figuras, ¿verdad? Veíamos uno de los buenos que tenía Liberia, Carlos el Chucho Rodríguez, ¿verdad? Aquel volante 10 que hizo una carrera importante en Herediano, y ahí veíamos ya el Chucho. Pero este partido lo va a ganar el ADG con este cabezazo de Jairo Arrieta, que ese fue el año como que de su consolidación, porque cuando Guanacasteca asciende, Jairo era muy joven, el primer año jugó muy poco, pero este año se consolida. Y entonces es de los jugadores porque casi todos estos jugadores pasaron al Brujas al año siguiente. También en Brujas tuvo una campaña muy buena que ya lo catapultó en Saprissa, donde Jairo pues se convirtió en esa parte de esa generación muy ganadora del Saprissa, un poco después del Mundial de Clubes. Bueno, un triunfo más para el ADG. Liberia no la veía con el ADG y vaya que le ha pasado mal, insisto, tal vez cuando ustedes vean este trabajo digan, bueno, ya Liberia se sacudió y ahora la cosa es diferente, pero pues aquí los números siguen siendo muy favorables para el equipo guanacasteco. Ahora estamos en el clausura 2003-2004, que pues muchos tal vez no lo sabían, pero iba a ser el adiós de Guanacaste por el tema que les expliqué. Y este va a ser el partido de la goleada, de la paliza, 5-0, ganó el ADG, que ese año anduvo bastante bien. Vinicio Alvarado, una figura del fútbol nacional importante, al momento de que hacemos este trabajo, está con Carmelita. El primer tiempo terminaba solo con 1-0, ahí con el gol de Vinicio Alvarado, que él es de Belén. Lo que pasa es que Vinicio anduvo pues también por muchos equipos, hizo una carrera importante en este Guanacasteca. Luego al tiempo iba a llegar otro equipo Guanacasteca y se iba a dar otro pequeño derbi, no le llamemos clásico, pero derbi, pero ya con Liberia, porque el ADG no estaba ya en el fútbol federado, ni siquiera existía, que fue con Santa Cruceña, que es un cantón obviamente también guanacasteco como es Santa Cruz, y ahí se reactivó la rivalidad con Liberia. Lo que pasa es que fueron pocos partidos y obviamente tal vez no tenían la historia previa que sí tienen los duelos entre Guanacasteca y Liberia. Aquí está Sebastián Cartagena con el cobro de penal. Joxer Molina era el árbitro principal de ese día, árbitro de Alajuela, y bueno, seguiría cayendo la meta liberiana. Román Vargas se iba a ir de doblete. Ahí está el bueno de Román, que incluso Román alguna vez lo tomó en cuenta en la selección Steve Samson, cuando era un jugador que tal vez no ocupaba muy grandes portadas de periódicos, que en ese momento todavía era donde más sobresalían los jugadores, pero Román tuvo mucha regularidad e incluso para esa época estuvo jugando o tuvo alguna convocatoria en la selección. Otra vez Román con el cuarto, le venía la noche literalmente a Liberia. Ojo, ¿quién es el portero de Liberia? Víctor Bolívar, ¿verdad? Otro guanacasteco. Aquí pues jugadores guanacastecos son la mayoría, ¿verdad? Lógicamente que ambos equipos han llevado a su fila futbolistas de otras áreas del país, incluso muy buenos extranjeros, como estos uruguayos Cartagena y Becerra del ADG que jugaban muy bien. De hecho, Becerra luego iba a fallecer en un accidente, ya jugando fuera del país. Ahí está Jairito, como le dicen muchos, a Jairo, 5-0, paliza. El ADG reafirmaba su paternidad sobre Liberia, que seguía teniendo un buen cuadro, ¿verdad? Ahí estaba el licenciado Evaristo Contreras, el Chucho Rodríguez, John Jairo Quiñones, Percival Pigot, es decir, aunque igual lo que reflejaba el Clásico de la Pampa en esos años, reflejaba la tabla, porque le fue mucho mejor a los nicoyanos que a los liberianos, pero igual ambos equipos tenían buenos jugadores. Y aquí vamos al último juego, al momento de estreno de este trabajo, fecha 12 del clausura 2003-2004 en el Edgardo Altodano, 14 de marzo del 2004. Otra vez llegaba ilusionado Liberia para ganar y aparece otro goleador guanacasteco que no habíamos visto anotar, pero lo incluimos en la lista, José Humberto Ugarte, Pancita Ugarte, le decían. Qué montón de jugadores guanacastecos buenos hemos tenido en la historia, por eso quisimos hacer este trabajo también. Y Liberia sentía que era la posibilidad de sacudirse del dominio, pero en el cierre otra vez se le iba a escapar con un autogol de Fernando Piñar, apellido muy guanacasteco, muy de fútbol, como es Piñar, va a incurrir en autogol. Vemos como Liberia desaprovechó opciones muy claras para liquidar el partido y llega el infortunio para Piñar con la participación de Jairo y se daba el empate. En esos dos primeros años que coexistieron en primera división, 8 partidos, 5 triunfos para el ADG, 2 empates y solo un triunfo liberiano.
en el Clásico de La Pampa, el Clásico de los Guanacastecos.